Y quiero compartirles esto, porque sé que cada uno de ustedes, al igual que yo y al igual que los pastores, anhelamos que la iglesia se desarrolle y crezca. Amén. ¿Y por qué? Le voy a dar, ¿cuál es la forma? Le voy a dar esta mañana una de las verdades o de los principios fundamentales cómo una iglesia puede ser atractiva. La palabra atractiva es que atrae, no que repela, sino que atrae gente. Y voy a compartirles de esta verdad esta mañana. Quiero hablarles, y si usted tiene un papel con lápiz, sería lindo que lo tenga, el fundamento de una iglesia saludable. Amén. Pero quiero hacer una breve introducción compartiendo de una verdad. En la Biblia encontramos que la Biblia habla de algunos símbolos o representaciones simbólicas, si mejor podemos decir así, de la iglesia. Y tenemos como 15 maneras como la Biblia nos habla de simbolismos o significaciones de la iglesia de manera figurativa, que habla de ciertas características y naturaleza de la iglesia. Entre algunas de ellas, la Biblia habla que la iglesia es una gran familia, habla de la familia de Dios. La Biblia habla que la iglesia es la novia de Cristo. La Biblia habla que la iglesia es un ejército. La Biblia habla que es la casa de Dios, hablando de la iglesia. Pero hay una palabra que resalta más que todas estas, que es que la Biblia habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y este pasaje es importantísimo porque explica la palabra del Señor, verdades importantes, si queremos que nosotros queremos que la iglesia sea lo que Dios desea que sea en esta tierra. Y hay un pasaje en el libro de Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 1, mejor, ¿sí? Efesios, el capítulo 1, mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 22 y 23, hablando de la iglesia. Y digo que esto es muy importante porque es aquí donde Pablo explica y se explaya más hablando sobre la iglesia como cuerpo de Cristo. Y dice, verso 22 del capítulo 1 de Efesios, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, diga conmigo cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, quiero que note dos cosas. El apóstol Pablo revela en la palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando se habla de la iglesia, obviamente pensamos en dos formas como se explica. Una es la iglesia universal, la iglesia mística, algunos lo hablan como la iglesia mística, es la iglesia que está en todo el mundo, esparcida en todas las naciones, de toda la lengua, de todos los tiempos, del pasado, el presente y del futuro. Esa es la iglesia universal. Pero cuando la Biblia explica de la iglesia, como lo dice Pablo acá, está hablando de la iglesia local. Y déjeme decirle que todos los escritos como esta, que Pablo dirige o escribe, lo está escribiendo a la iglesia local. La iglesia local esta es una iglesia local. Una iglesia local es aquella congregación cristiana de Dios, de un determinado lugar geográfico, de una ciudad, de un pueblo o de un país. La iglesia local puede estar en la punta de un cerro, reuniéndose con gente muy humilde, bajo un edificio muy humilde, o puede estar en un lugar importante de la ciudad, con gente y con un lugar muy hermoso, muy bello y con la mejor arquitectura. Sea una o sea la otra, es la misma iglesia local del Señor y la que tiene igual valor para Dios. Dios no hace diferencias de personas, Él no tiene categoría ni clase de gente. Para Él su iglesia es una sola. Sea un hombre que está arriba, uno que está abajo o está en el medio, para Dios su iglesia es la misma.
Entonces, cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, está escribiendo a la iglesia local. Y mire lo que Pablo dice, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto es importantísimo. No voy a explicar esto porque me tomaría varias lecciones o clases para hacerlo, pero quiero dejarle la idea flotando en el aire y en su mente para que usted vaya pensando esto, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta es una iglesia y es parte y es el cuerpo de Cristo. Pero Pablo dice otra verdad, que la iglesia, dice, tiene como cabeza, ese cuerpo tiene como cabeza Cristo. Mire usted que hay una relación entre el cuerpo y la cabeza. Y quiere decir esto, hermanos, que para Dios la iglesia es representada de esa manera en la Biblia. La iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, tiene cabeza y Cristo es la cabeza de esa iglesia. Una cosa muy importante aquí, hermanos. La Biblia dice que el Señor ama a su iglesia, está dispuesto a edificar la iglesia, quiere embellecer la iglesia y cuida su iglesia. Ahora, yo creo que en estos tiempos Dios está levantando un espíritu de valorización sobre la iglesia. Hay muchas personas que creen que pueden crecer, desarrollar y agradar a Dios sin asistir a una iglesia. Eso es un error. Es un error bíblico que hoy en día se ha introducido en el mundo y hay muchas personas que creen que pueden agradar a Dios sin ser parte de una iglesia. Faltaría tiempo para explicarle las razones bíblicas que eso no es cierto. Inclusive usted puede escuchar en las redes sociales, en internet, en muchas formas, como hay gente que a veces enseña que usted no necesita ir a una iglesia determinada porque usted puede hacerlo sin asistir a una iglesia, agradar a Dios de igual manera. Esa es una verdad a medias. Pero déjeme decirle algo, hermano. La única forma que una iglesia va a crecer madura, saludable, bendecida, es cuando está unido a su cabeza. ¿Usted se imagina el cuerpo suyo sin necesidad de su cabeza? La cabeza que es la casa del cerebro, y el cerebro es el que da vida, dirección, fuerza, madurez y dirige todo el cuerpo. Usted puede pensar una persona que no tiene control sobre su cuerpo es porque su cabeza, según la ciencia, ya no lo está gobernando. Entonces, lo que la Biblia nos habla como una verdad allí es que, hermanos queridos, Dios ha diseñado un plan y un modelo y una estructura para su iglesia. Nadie puede cambiar lo que está diseñado por Dios en su palabra. Si queremos edificar una iglesia saludable, si queremos edificar una iglesia bendecida por Dios, una iglesia atractiva para el mundo, de tal manera que atraiga gente y no que los aleje, tenemos que edificar una iglesia en base a las estructuras que Dios ha puesto en su palabra. Las ideas humanas, los pensamientos humanos, la sabiduría humana no tiene que ver nada aquí. Cuando una iglesia es estructurada y está siendo edificada y dirigida de acuerdo a los diseños de Dios, esa iglesia va a pasar varias cosas. Número 1, la presencia de Dios estará allí. Número 2, esa iglesia será la iglesia que Cristo quiere ver, una iglesia gloriosa. Mire, hay algunas verdades en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor le dijo a Noé que edificara el arca, el Señor le dio todos los diseños exactos y precisos. No hubo ni siquiera nada en mínimo que Noé añadiera, sino que tenía que hacerlo conforme todo lo que el Señor le había indicado. Y así como hizo el arca de Noé. Luego vino Moisés en el tabernáculo del desierto. Y la palabra dice que Dios le dijo a Moisés que edificara el tabernáculo conforme el diseño que se le había mostrado. Y la Biblia dice que Moisés fue fiel e hizo exactamente como Dios le indicó. ¿Y qué pasó después de eso? La gloria de Dios, la presencia de Dios, el Shekinah de Dios estaba sobre ese tabernáculo. Luego vemos el templo de Salomón.
Igualito Salomón se encargó de edificar y hacer el Salomón tal conforme al diseño que Dios le había dado. Luego vino el tabernáculo de David, que David tuvo que hacer un tabernáculo, llamado el tabernáculo de David, que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y David exactamente lo hizo tal conforme el Señor lo había diseñado. Por eso es que esos lugares, la gloria de Dios estuvo ahí permanentemente. Pero lo interesante de todo esto, hermano, es que estas cosas que le dije son sombras de lo que sería la iglesia. ¿Y cree usted que la iglesia podía ser edificada o diseñada por Dios de menor manera que lo que estuvo en el pasado, que eran sombras? De ninguna manera. Dios está y ha diseñado su iglesia de manera como Él ha deseado que sea. Amén. Entonces la iglesia, para que sea lo que Dios quiere que sea y lo que usted desee, lo que yo deseo y lo que todos queremos que sea la iglesia, tiene que seguir el diseño y la estructura de Dios. Si no, en vano nos esforzamos, en vano queremos hacer algo, porque Dios no añade su presencia y su bendición en lo que Él no ha dicho que se haga. Amén. Ahora, yendo al tema que compete esta mañana para mí, quiero compartirle esto. ¿Cómo entonces podemos edificar una iglesia saludable? Les quiero dar algunos pasajes de la Biblia para que se dé cuenta. En primer lugar, encontramos en Mateo capítulo 16, verso 18. Y en resumen, Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Note usted lo que dice Jesús y lo que menciona Mateo. Dice, sobre esta roca, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y una vez más, cuando habla de edificar, está hablando de una estructura. Nadie puede edificar un edificio si no tiene el plano y los diseños por los arquitectos y los ingenieros, ¿verdad? Jesús es el arquitecto de su iglesia, Él es el ingeniero de su iglesia, Él ha puesto el plano y el diseño para que su iglesia se edifique de una manera tal que pueda ser la iglesia gloriosa que Él desea que sea. Por eso dice, yo edificaré mi iglesia. Luego Pablo dice en el capítulo 3 de 1 Corintios, dice lo siguiente, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y hay otro pasaje en 1 Corintios 3, 16, 1 Corintios 3, 6, Pablo dijo estas palabras, y escuche, yo sembré, Apolo regó, pero, ahí está, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo está diciendo, yo hice mi parte, Apolos hizo su parte, pero el crecimiento da Dios a la iglesia. Hermanos, escúchenme esto. Cuando Dios trae crecimiento y edifica su iglesia, esa iglesia es la iglesia que queremos ver. Nosotros, al igual que Pablo y Apolos, tenemos que hacer nuestra parte. Y cuando hacemos nuestra parte, Dios añade crecimiento a su iglesia. ¿Sabe? El crecimiento no viene de usted. El crecimiento no viene de mí. El crecimiento no viene porque usted tiene buenas intenciones que crezca. El crecimiento no viene porque usted quiere que crezca. El crecimiento verdadero de la iglesia viene cuando Dios trae crecimiento a la iglesia. Esa es una de las razones por qué algunas iglesias no son lo que queremos que sean. Porque Dios no está añadiendo crecimiento a esa iglesia porque Él no lo está añadiendo. ¿Entiende esto? Ahora, pasando por alto algunas cosas que por tiempo no que deseo compartirlo ahora, en esta ocasión, Dios permita que pueda tener otra ocasión. Sin embargo, el Señor desea que su iglesia sea una iglesia que prevalezca, una iglesia que sobresalga, una iglesia que tenga impacto en la comunidad donde hay esa iglesia local. No importa en el lugar donde se encuentre la iglesia, puede ser un lugar, un suburbio, un lugar, una zona urbana de una ciudad, una zona muy humilde o conflictiva, o una zona residencial de la mejor lugar de una ciudad, no importa dónde esté esa iglesia, si esa iglesia está ahí, debe prevalecer
y cumplir el propósito de Dios para esa comunidad. El Señor Jesús lo resumió de esta forma. En Mateo capítulo 5 vemos al menos dos pasajes que Pablo menciona ahí. En Mateo capítulo 5, versículo 13 y el versículo 14, Pablo habla un poquito ahí sobre la misión de la iglesia, habla sobre la función de la iglesia, y Pablo lo habla, y Jesús lo habla de esta manera. Mateo 5, 13 dice lo siguiente. Si tiene su Biblia, sería lindo que lo vea conmigo. Siempre me gusta mencionar la palabra, porque la palabra tiene que ser la base de lo que decimos. Mire lo que dijo Jesús en el verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En el verso 14, simbólicamente hablando, analógicamente hablando otra vez de la figura, de la función, de la misión de la iglesia, del impacto que la iglesia debe hacer. Y dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En resumidas cuentas, Jesús está diciendo que la iglesia debe ser dos cosas: influyente y prevaleciente. La sal, dices, vosotros sois la sal. Eso significa que la iglesia está en una comunidad para marcar la diferencia, el gusto y el sabor a ese lugar. Yo siempre digo esto: donde hay una iglesia, hay esperanza de Dios para ese lugar. Y luego Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Luz nos habla de influencia. Luz nos habla de algo que alumbra la oscuridad y donde sea difícil caminar. La iglesia está para poner esperanza y luz al mundo. Así que la iglesia tiene que ser relevante, tiene que prevalecer, tiene que ser una iglesia que tiene una función en el lugar donde se encuentre. Por eso, hermanos queridos, déjenme decirle esto. La iglesia tiene que saber, hablo de la iglesia local, una iglesia tiene que saber para qué existe, cuál es el propósito de Dios, por cual Dios lo ha creado. Y está en un lugar determinado de un lugar, de una ciudad. Mire, el problema no es si una iglesia es grande o es pequeña. Una iglesia puede ser una iglesia grande y fuerte, puede ser una iglesia grande y débil. Una iglesia puede ser una iglesia pequeña y fuerte, pero puede ser también una iglesia pequeña y débil. Dios ha dado diferentes ministerios y roles que una iglesia organice y sea para ese lugar o ese país o esa ciudad. Pero los principios y las columnas y las verdades donde toda iglesia, sin excepción, tiene que edificarse, tienen que ser las mismas. No podemos cambiar las formas y los fundamentos, cómo se edifica la iglesia, sea grande o sea pequeña. Hermanos, esto es importante que lo sepamos. Si una iglesia va a ser lo que Dios quiere que sea, tiene que ser una iglesia edificada de acuerdo a las estructuras, las características y principios de Dios que están en su palabra. El buen deseo de los hombres no está aquí en juego. Dios nunca dejó a la libertad del hombre para hacer lo que hizo en el Antiguo Testamento con estos símbolos que le dije. Menos lo hará con su iglesia, que es el cumplimiento de todas las sombras del pasado. ¿Estamos? Amén. Ahora entremos al punto. ¿Cómo podemos hacer que la iglesia local, y cuando hablo de iglesia local estoy hablando de su iglesia, esta iglesia, de cada iglesia que está en un determinado lugar, de una zona, de un pueblo o de una ciudad? ¿Cómo una iglesia puede tener un fundamento para ser una iglesia saludable, eficaz y de impacto en la sociedad? Antes déjenme decirle esto. Nunca se puede construir un edificio más grande de lo que el cimiento puede aguantar o soportar. Los arquitectos, los albañiles y los maestros de obra saben esto. Que depende de la estructura, del fundamento que una iglesia tiene, que hará que ese edificio se mantenga de pie en todas circunstancias y tiempo de la vida. Lo mismo sucede con la iglesia, hermanos.
Una iglesia edificada sobre un cimiento inadecuado o equivocado nunca podrá alcanzar la altura que Dios quiere que alcance su iglesia. Por eso, hermanos, ¿por qué? Porque una vez que la edificación sobrepasa lo que puede soportar una estructura, todo se desmorona. Dios desea construir una iglesia saludable, fuerte, capaz de crecer y de impactar en el lugar donde la iglesia Dios lo ha puesto. Por eso cada uno de los integrantes, cada uno de los miembros de esa iglesia debe saber para qué existe la iglesia y de qué manera debe ser edificada esa iglesia. Amén. No hay nada que desaliente más a una persona o a una iglesia que no sabe para qué existe. Por otro lado, la manera más rápida de vigorizar una iglesia es reclamar y descubrir los propósitos de Dios para ella y para los miembros de la iglesia. Mire, estoy diciendo de descubrir, no de inventar. Dios no nos ha llamado a inventar algo para añadir a la iglesia, sino a descubrir las verdades y los principios que Él ha dado en su palabra para su iglesia. Perdemos el tiempo cuando tratamos de descubrir o añadir, de acuerdo a nuestra sabiduría humana. No está nada, no tiene que ver nada la sabiduría. Por eso, hermano, que lo que vigoriza una iglesia local, una iglesia que quiere alcanzar los propósitos de Dios, es descubrir los propósitos de Dios para su iglesia que están reveladas en su palabra, la Biblia. Amén. Cristo le ha encomendado a la iglesia, hermanos, una gran labor. Una iglesia existe solo para impactar y hacer lo que Dios... Mire, no debemos hacer todo lo que tenemos que hacer o queremos hacer. Usted tiene que hacer lo que realmente sabe que vale la pena hacer para la iglesia. Una iglesia puede enfrascarse en hacer muchas cosas que al final no redunda para la eternidad ni trae una edificación verdadera. Dios nos ha llamado a hacer lo que realmente vale la pena hacer y luego lo demás, hermanos, no preocuparse del resto. Si queremos ser esa iglesia que Dios desea que sean, una iglesia que impacte en la sociedad, quiero darle un principio. Recuerden esta verdad bíblica. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Para saber cómo una iglesia puede impactar y ser de bendición en la mano de Dios, efectiva y eficaz en poder ser luz y sal para el mundo y el lugar donde se encuentre, recuerde esto: la iglesia tiene que ministrar conforme Jesús ministraba cuando estaba en la tierra. Jesús ministraba a la gente de sus tiempos y la iglesia tiene que continuar lo que Jesús comenzó en la tierra. La iglesia tiene que continuar ahora, hoy en día, lo que Jesús empezó antes. O sea, no sé si me está entendiendo. ¿Por qué la iglesia es representada en la Biblia como el cuerpo de Cristo? Hermanos, en resumidas cuentas, la verdad más importante es que la iglesia como cuerpo tiene que continuar haciendo lo que Jesús hizo cuando estaba en la tierra. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él hacía, porque Él era la plenitud, Él estaba completo, Él era la cabeza y la iglesia en ese momento. Cuando Él se fue al cielo, la cabeza fue al cielo, le dijo al cuerpo: vaya y hagan lo que yo empecé a hacer aquí. ¿Está claro? Por eso, hermanos queridos, hay tres cosas que quiero mostrarle. ¿Verdad? Me gustaría compartirles mucho más tiempo, pero voy a resumirlo en estas tres verdades y tres cosas que Jesús hacía. Hay tres cosas que Jesús hacía que atraía a la gente hacia Él. Miren, hay dos pasajes que nos hablan rápidamente. Mateo capítulo 4, verso 25. Note mire, cómo Jesús atraía a la gente hacia Él.
En Mateo 4:25 dice la palabra de esta manera: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Nota usted el énfasis? Le seguía mucha gente. ¿Por qué las multitudes buscaban a Jesús? ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Marcos también lo dice, si quiere apuntar, Marcos 12:37, y todos los evangelios están llenos de esto. Mire, una de las características impresionantes del ministerio de Jesús en la tierra es que él atraía multitudes. La iglesia, como cuerpo de Cristo, debe ministrar a la gente de la forma que Jesús lo hizo. ¿Qué hizo Jesús ayer que la iglesia también debe hacerlo hoy? Lo vamos a ver. Hay 3 cosas que Jesús hacía que atraía a la gente hacia él. Si la iglesia como cuerpo está llamado a hacer lo que su cabeza hacía, la iglesia será también atrayente, atractiva. Será como un imán que jala a los incrédulos a esa iglesia. No que las repela, sino que las atrae. Cuando una iglesia repela, aleja, espanta al incrédulo o a las multitudes, algo no está bien ahí. Algo tenemos que hacer a la luz de la palabra. Porque la voluntad del Señor es que su cuerpo, la iglesia, sea eficaz y efectiva, tal como lo fue la cabeza, Jesús, en la tierra. Hay 3 cosas que Jesús hacía que hizo que él sea atractivo y atrayente. Amén. La iglesia como sal y como luz tiene que ser esa. ¿Estamos dispuestos? Número 1, Jesús amó a los incrédulos. Número 2, Jesús cubrió y suplió la necesidad de los incrédulos. Y número 3, Jesús compartió las enseñanzas de la palabra de manera relevante e impactante a los incrédulos. Esas 3 cosas Jesús hizo. Amó a los incrédulos, cubrió la necesidad de los incrédulos e impartió la palabra de Dios de manera relevante e impactante a los incrédulos. ¿Cómo lo hizo? Lo vamos a ver ahora. Número 1, Jesús atraía a la gente amando a los incrédulos. Hermanos, nuestro Señor amaba a los perdidos y le gustaba pasar tiempo con ellos. Mire, hay un pasaje muy interesante en el libro de Mateo capítulo 9, verso 35, podemos leer desde el verso 33, sí, capítulo 9 de Mateo. Quiero que vea esto porque es importante. En Mateo capítulo 9, verso 35, 36, 37, 38, el evangelista Mateo registra algo que muchos pasamos por alto, que muchos predicadores o ministros de Dios en la iglesia pasan por alto, que Jesús hacía e impactaba. Dice Mateo 9:35 que recorría Jesús las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el que lo quiero dejarle a usted como impresión, porque hay otras cosas más aquí, pero lo que quiero que usted tome atención el verso 36. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogar pues al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Dice la palabra que Jesús tenía compasión. Al ver las multitudes, Jesús se compadecía y se compadeció de la gente. Hermanos queridos, si nosotros no amamos a los incrédulos, si los incrédulos vienen a una iglesia y sienten que no son bienvenidos y no son amados como debieran, no vuelven. Jesús impactó y atraía multitudes porque Él los amaba de verdad. Mateo registra, dice que tuvo compasión de ellos
¿Sabe usted lo que significa la compasión en la palabra hebrea y en la palabra griega? Le voy a dar rápidamente la referencia del griego y del hebreo. La palabra compasión en hebreo es la palabra rachamín, que significa ternura. Rachamín. Pero en el griego la palabra es más rica. Porque la palabra compasión para el castellano puede significar eso, compasión nomás. Pero mire lo que significaba en griego, del cual en el idioma griego fue escrito el Nuevo Testamento. La palabra en griego, la palabra compasión es la palabra, un poco difícil de pronunciarse, pero se lo voy a tratar de hacerlo. Esplachanisomani. Esplachanisomai. Echinosomai. Esa palabra, difícil de pronunciar, tiene un significado que nosotros encontramos en la palabra compasión, que significa movido en las entrañas, moverse en las extrañas, sufrir junto con alguien. Esa es la palabra esplachanisomai. Cuando Jesús miraba a las multitudes, Él se conmovía en lo profundo de su corazón. Él se conmovía con la gente. Al mirar a la gente, Jesús se ponía en el lugar de las personas. Piense usted un momento, cuando se encontraba usted sin Cristo, perdido en el mundo, en el pecado hundido, ¿cómo se sentía? La soledad, el vacío, esa pesadilla, esa vida cargada de oscuridad. ¿Y cómo se siente ahora que conoce al Señor? Piense un momento cuando usted falta o peca delante de Dios y 1 minuto, 2 minutos, 5, 1 hora, no sé cómo, qué tiempo, usted cómo se siente, confundido, turbado en oscuridad, dañado adentro, que no quiere vivir ni pasar 1 hora más ni 1 minuto más en ese desierto. ¿Se ha puesto a pensar usted cómo se siente la gente del mundo hoy en día? El incrédulo que no tiene a Cristo. La Biblia dice que al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión. Él se dolió en su corazón. Él quiso hacer algo y lo hizo por ellos. Porque ese tenía empatía, se identificaba con el dolor, el sufrimiento, la oscuridad y el miedo en que vivía la gente. Y el Señor le dijo, dice que Mateo registra algo más. Y dijo, la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Oren, rueguen para que el Señor de la mies mande obreros a su mies. Hermanos, cuando nosotros amamos a los incrédulos y amamos a la gente como el Señor los amaba, tú no estarás quieto sin hacer nada por ellos. Compasión te llevará a moverte, como Jesús dijo. Al ver la multitud de la palabra dice que Jesús dijo, oren, la mies es mucha, pero oren que el Señor mande obreros a la mies. Cuando una iglesia local comienza a sentir compasión, dolor, comienza a amar a los perdidos y a los incrédulos, esa iglesia se levantará como un motor encendido y hará algo por aquellos que viven en la oscuridad sin Dios. Está muy claro eso. Mira, hermanos, la gente podía sentir que a Jesús le encantaba estar con ellos. Inclusive la Biblia dice que los niños querían estar cerca de Él, lo cual dice muchísimo de la clase de persona que era el Señor. Usted sabe que los niños parecen inclinarse instintivamente hacia las personas amorosas y que les aceptan a ellos. Los niños no son psicólogos, pero ellos tienen un instinto. Se acercan a alguien que sabe que los ama, que sabe que alguien que los acaricia y los ama con ternura. ¿Se da cuenta que a veces los niños dan vuelta y vuelta a una persona adulta hasta que por fin se acerca y se hacen amigos? La Biblia dice que Jesús, a los niños se acercaban a Él. Y de hecho Jesús trajo una gran enseñanza cuando dijo, si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Lo cual es otra enseñanza para otro momento. Mira, hermanos, es evidente que a la luz de los evangelios, Jesús disfrutaba estar cerca de la gente.
Y la gente disfrutaba acercarse a Jesús. Y no a los religiosos de aquellos tiempos. La Biblia inclusive dice que Jesús asistía a las fiestas de ellos. Y los llamaban amigos de los pecadores. ¿Cuánta gente le llamaría a usted de esa manera hoy en día? No se asuste. Si usted ama a los pecadores y ama a los incrédulos, si quiere llevarle luz, la luz de Dios y la esperanza, usted tiene que hacerse amigos aún de los pecadores. Que usted tiene que disfrutar y amar a ellos. A veces tenemos en el cristianismo una idea pensando que podemos ser útiles a Dios aislando de la gente. Por eso se dice, hermanos, que los mejores ganadores de almas son los hermanos nuevos de una iglesia. Porque los hermanos nuevos de una iglesia vienen a la iglesia, vienen al camino de Dios con muchísimos amigos del mundo. Entonces ellos en su amor, en su primer amor de Dios, que ojalá sea siempre el primer amor y no pase, comienzan a hablar a todos, a sus amigos, amistades, familiares, parientes, vecinos, conocidos, etcétera, etcétera. Pero cuando ya pasan los años, y pasan muchos años, los cristianos tienen los únicos amigos, los de la iglesia. ¿Y en la iglesia quiénes están? Todos los que están salvos. Ya no tienen mucha influencia afuera, porque ya su contacto y sus amistades cercanísimas son las de la iglesia. Y pierde oportunidades y eficacia en ganar gente para Cristo. Por eso es importante que nosotros no nos aislemos de la gente. La Biblia dice que a Jesús se le llamaba amigo de los pecadores, no porque él hacía lo que hacían ellos, sino porque estaba en medio de ellos, porque Jesús los amaba. Y él estando en medio de ellos podía hablarle del amor de Dios, podía cubrir sus necesidades, podía hablarle y darles esperanza para esa gente. ¿Se acuerdan ustedes de Zaqueo? Zaqueo era despreciado por la gente. Aparte que recababa los impuestos, él también jalaba algo para él. Y la gente lo despreciaba de la ciudad de Jericó, porque sabía la calaña que tenía, la mala fama que tenía. Aparte que era pequeñín, chiquitín. Pero él tenía hambre en lo profundo de Dios. Cuando Jesús lo ve en el árbol, le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que more en tu casa. Mire usted, no es que Jesús quería ser como Zaqueo, sino que Jesús quería llevarle la esperanza y la vida que Zaqueo estaba buscando. Y la gente, los religiosos, no se habían dado cuenta. Tenemos que ser como Jesús. La iglesia tiene que ser como era Jesús. El cuerpo tiene que ser como era su cabeza. Hermanos, amar a los incrédulos, como lo hizo Jesús, es la llave para el crecimiento, la salud y la influencia de una iglesia y una sociedad. La iglesia local muchas veces pasa por alto esto. Si no tenemos pasión por los perdidos, no podremos hacer ningún sacrificio para alcanzarlos. Algo tenemos que hacer. Hermanos, si la iglesia en un lugar no se apasiona, no tiene pasión de alcanzar gente incrédula, no ama a la gente de afuera, no importa cómo se encuentren ellos, no importa que sean la gente de peor calaña de un lugar, hermanos, esas personas son objeto del amor de Dios también. Y usted no puede hacer diferencia entre uno y otro, porque Cristo murió en la cruz por aquellos que parecen que los peores de una sociedad, como a los más buenos, con comillas. Por eso digo, si no tenemos pasión por los perdidos, no podemos hacer ningún sacrificio para salir a alcanzarlos. Y a veces eso es lo que no se entiende en la iglesia local. Si algo tenemos que hacer es pedirle al Señor que ponga amor en nuestros corazones por los perdidos. A veces nos ponemos frente al televisor mirando todo lo que sucede allá afuera, lo cual, hermanos, sabemos que el mundo está en gravísima crisis, por decirlo menos. Pero muchos cristianos se ponen al frente de su televisor para juzgar, para criticar, para murmurar, condenar.
Cuando la actitud quizás debía ser, Señor, haz algo para que el mundo allá afuera te conozcan. Si algo tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos dé un corazón diferente. Comenzar a sentir amor y pasión por los perdidos del lugar donde Dios ha puesto la iglesia. Porque eso es lo que Jesús hacía como cabeza. Y eso es lo que el cuerpo, la iglesia, debe hacer también. Hermanos, déjenme decirle esto. La gente cuando viene a una iglesia, quizás usted no se dé cuenta, pero se da cuenta cuando en esa iglesia hay amor. No estoy hablando del amor entre los creyentes, sino el amor a los perdidos. Eso porque el amor, hermanos, a veces no se nota de manera física, pero se transmite de manera espiritual. Cuando una iglesia tiene amor por la gente que viene recibe esa impresión que tiene. Ahora, déjeme hablarle algo más, pero voy a hablar dentro de un momentito. Mire, el mandamiento de amar en la Biblia es la palabra que más se repite en el Nuevo Testamento. Aparece por lo menos la palabra amor, por lo menos 50 veces en el Nuevo Testamento. Si no amamos a la gente, todo lo que podamos hacer importa poco. Porque la razón principal y primaria de una iglesia es amar a aquellos a quienes el Señor ama todavía. Yo sé, hermanos, que la gente del mundo hay de todo, ¿verdad? Pero usted no puede hacer diferencia y dejar de amar a ellos. Porque cuando una iglesia ora, Señor, enséñame a amar a la gente inconversa como tú los amas. A mí me llama mucho la atención que en el pasaje de Mateo capítulo 9, en el verso 36, cuando Jesús ve a la gente, los mira como ovejas. Dice, están como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo mira usted a la gente de la calle? ¿Cómo lo mira usted a los incrédulos, a los pecadores, como llamamos? A la gente que no tiene a Cristo. El Señor los miraba como ovejas. Porque, hermanos, muchas ovejas del Señor todavía están afuera en el desierto perdidos. Y la iglesia tiene que levantarse con el arma y la vestimenta del amor para alcanzarlos. Me acuerdo en la iglesia que mi esposa y yo plantamos allá en el Cono Sur en Lima, que por 18 años fuimos pastores, plantamos una iglesia con 7 personas y llegó en su momento a ser una iglesia más grande de la zona. Había una hermana que pedía oración por su hijo. Me acuerdo de su hijo, se llamaba Daniel. Me decía, pastor, oren por Daniel, oren por Daniel. Y comenzamos a orar por Daniel. Yo había enseñado a la iglesia a tener amor por la gente, porque tenemos que ser como el Señor. Que a las personas que venían le demostraran un afecto, un cariño, y que estaban felices con ver a las personas que venían a la iglesia. Y hermanos, comenzamos a orar por Daniel. Y un día Daniel llega a la iglesia, vino con su novia. ¿Cómo creen que vinieron vestidos? Él vino todo de negro, parecía cuervo. Aretes por todos lados, le faltaba el lugar donde poner aretes. Usaba como correa una cadena, sí me acuerdo. Y ella, su novia, casi igual, con 3 colores de cabello pintados por distintos colores. Tuvimos que amarlo. No tuvimos necesidad de hablarle de la vestimenta ni nada de las cosas. Solamente le mostramos el amor de Dios y la palabra que Cristo llena el vacío del corazón. Al poco tiempo, Daniel fue parte de nuestra alabanza de la iglesia. Cambió su vida, su forma de vestir, sin que nadie le diga, el Señor le trajo convicción. ¿Te das cuenta? Javier Navarro, esposo de Ruth. Ruth
era nuestra hermana, la tesorera de la iglesia, una buena hermana, fiel al Señor. ¿Hay alguien que se llama Ruth acá? No hay nadie. Pero Ruth llegó a ser la tesorera más fiel en nuestra iglesia. Fiel por años. Pero su marido se había ido de casa. Ya era mayor de edad. Las drogas lo habían hundido en el mundo. Javier andaba vendiendo caramelos en los buses para poder tener cómo vivir y cómo comprar el vicio. Caminaba por la calle sin zapatos, todo con los pelos, que le digo, como algunos que andan todos pelos despeinados, maloliente. Y Ruth siempre venía, pastor, oren. Pero un día Ruth había perdido la esperanza. Y Ruth venía y decía, pastor, ya no puedo, ya creo que es imposible, tengo que resignarme. Sus hijos profesionales, ella una mujer profesional, tenía una buena vida social, un buen estatus y nivel de vida. Sus hijos tuvieron que lamentablemente un día decirle, padre, ya no queremos verte en casa, con todo el dolor. Y Javier comenzó en ese mundo. Él vivía allá en Surco y en Barranco, en esos barrancones que habían antes, donde se escondían mucha gente en este vicio. Pero orábamos por él. Un día aparece por la puerta de la iglesia. Entró maloliente, menos mal que se había peinado, pero barbón todavía. Corrí, hermano, lo abrazamos y le dije, Javier, bienvenido a tu casa. Él comenzó a derramar unas lágrimas. Entró, se sentó. Nunca más se fue al mundo, hermanos. Nunca más se fue. Llegó a ser un líder en la iglesia. Hoy está sirviendo a Dios en otros lugares. Y cada vez que se acuerda de su pastor, él agradece a Dios. Hermanos, el amor nunca falla. Nunca falla. Cuando vemos a la gente que está en el mundo perdidos, no importa el lugar donde se encuentre, tenemos que pedir a Dios que nos dé el mismo corazón y el mismo sentimiento que Él tenía por ellos. Solo así, como cuerpo, podemos convertirnos en una iglesia que atrae como imán a los perdidos. Mire, el amor atrae a la gente, como le digo, más que cualquier otra cosa a una iglesia local. No importa, mire, no es el lujo, no es la arquitectura, no es nada lo físico de un lugar. Es el espíritu y el amor de la gente de ese lugar que hace que esa iglesia atraiga a los perdidos. La iglesia por eso debe ofrecer a los incrédulos lo que ellos no encuentran allá afuera, hermanos. Hoy en día la iglesia tiene mucha competencia, muchísima competencia. Y competencia desleal, hermanos. Hoy en día hay mucha gente en la televisión, hermanos, que han puesto a las iglesias y a los pastores de lo peor. Hablan, al pastor está desprestigiado, a los pastores locos corruptos, que roban el dinero, y tantas formas despectivas que públicamente se hace y se dice. Hay tanto desprestigio por la iglesia del Señor y sobre sus líderes. Hay tanto entretenimiento en el mundo, hermanos, que distrae a la gente para mirar un lugar donde buscar a Dios. Y la iglesia hoy en día tiene muchísima competencia, pero hay algo que el mundo no le puede dar, que la iglesia sí tiene. Se lo voy a decir. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que muchas iglesias solo cuando aman y cuando dice amar a los otros, solamente desarrollan amor entre ellos. Eso se llama la koinonía, el amor entre creyentes. Ese es bueno. Ese es bueno. Sin embargo, este tipo de amor es hacia adentro. Pero el amor que Jesús tenía y nos enseña en su palabra es hacia afuera. Debe ser hacia afuera. Esa es otra cosa. Miren, amar a las personas con las cuales nos sentimos cómodos es bueno.
Pero yo le dije, hermanos, que cuando un cristiano está muchos años en una iglesia, va perdiendo contacto con el mundo externo, con la gente. Y acá, aun cuando tiene que relacionarse, se ha metido la idea de que porque eres cristiano no puedes contaminarte con la gente del mundo. Un grave forma. Hermanos, miren, la única manera en que la luz puede ser útil en la oscuridad es poniéndose en la oscuridad. La única forma en que la sal puede ser útil para dar sabor es estando y echando sal donde falta sabor y gusto. La gente tiene que conocerla a usted como un verdadero hijo de Dios que ama a la gente, no como un cristiano que es ausente de la gente. Así lo hacía Jesús. Mire, algunas personas piensan que la falta de gente en su congregación puede ser, los hace más bíblicos, los hace ortodoxos, están llenos de santidad o son muy santos, por eso la gente no viene. Sostienen que ser una iglesia pequeña es la prueba de que son una iglesia verdadera. Piensan que trayendo gente inconversa al mundo la iglesia se va a contaminar. En realidad, lo que sucede en el fondo, hermanos, es que todo esto demuestra que no amamos a la gente. Que no amamos a la gente como Dios quiere que lo amemos. Por eso que la iglesia no impacta. Sino que se han entretejido formas, ideas, pensamientos, corrientes, aún hasta doctrinas. Mejor es calidad que cantidad. Hay muchos dicen, no queremos cantidad, queremos calidad. Déjeme decirle algo, yo pienso que cantidad está bien con calidad. Porque eso es lo que Dios quiere. La iglesia, hermanos, las iglesias que atraen son iglesias que se mantienen con los principios bíblicos, con las creencias bíblicas, que son conservadores en la vida cristiana, pero que aman a la gente de afuera. El tamaño no tiene que ver nada con el crecimiento de una iglesia. Una iglesia puede ser una iglesia grande, pero que no tiene amor. Una iglesia pequeña puede ser una iglesia que impacte, pero tiene amor. Mira, hermano, la razón por qué el amor atrae a la gente como ya le dije, como un poderoso imán. Y hay algunas cosas que la gente no lo va a encontrar en el mundo, pero que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Rápidamente, ante todo, tiene que haber una atmósfera de amor en la iglesia. Hermano, esto tenemos que pedirle al Señor. Mire, el punto principal en una iglesia no es el crecimiento, sino la salud de la iglesia. Y solamente podemos ser una iglesia saludable cuando amamos a la gente como el Señor los amó. Amén. Pero debe haber una atmósfera. Debemos actuar de manera intencional para demostrar nuestro afecto y amor a los que no conocen a Cristo. Mire, el amor es más que un sentimiento, es un compartimiento. Significa que debemos ser sensibles a las necesidades de los demás, poniendo a la gente antes que a nosotros. Si usted observa la vida de Jesús, se dará cuenta que Jesús era así. Amén. Por eso que multitudes seguían al Señor. Hermanos, es importante este principio. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia debe ministrar a la gente como Jesús ministraba a la gente en sus tiempos. ¿Estamos? Rápidamente, pastor, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Ya me pasé? Ya se pasó, pero puede tomar unos 10 más. 10 más, ¿está bien, hermano? 10 horas más me dice el pastor. ¿Amén? Rápidamente. Jesús atraía a la gente cubriendo sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que la gente tiene que el mundo no les puede dar? Hermanos, la gente se amontonaba alrededor de Jesús porque el Señor satisfacía sus necesidades, tanto espirituales, emocionales y físicas. Él no juzgaba a la gente por las necesidades que tenía. Es decir, no hacía que la gente se sienta culpable por estar en esa circunstancia. Jesús trataba a la gente con mucha dignidad y con mucho respeto. Vea usted cómo trató a Zaqueo, vea usted cómo trató a la mujer samaritana. ¿Verdad? Con mucho tacto y mucha delicadez, pero Jesús era directo y le enseñó la palabra de verdad.
Hay que descubrir la llave del corazón de cada persona. Cada persona tiene una llave, tiene una puerta en su corazón que necesita una llave propicia. Y descubra cómo usted puede abrir el corazón de una persona. ¿Y sabe cómo puede abrir la puerta del corazón de una persona? Es descubriendo la necesidad que agobia a esa persona. El lugar más adecuado para comenzar es descubriendo qué necesidad tiene aquella persona que quiero hablarle del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que hacer esto. Mire, una iglesia puede estar ubicada en una avenida principal y transitar 100,000 automóviles diariamente por ese lugar e ignorar, y la iglesia sería ignorada. Pero esto es importante lo que le voy a decir. En la actualidad, la única manera en que la iglesia puede captar la atención de los inconversos es ofreciéndole lo que el mundo no le puede dar ni puede conseguir afuera. Alguna necesidad del ser humano es en todas partes. Por eso le dije, use la llave que abre el corazón de la gente. Y esto podemos hacer. Y tenemos que poner el ministerio en acción, el ministerio de cuerpo de Cristo en acción. El sueño de toda iglesia local debe convertirse en un lugar donde las personas heridas, y acá está la necesidad, heridas, la gente deprimida, la gente frustrada, la gente confundida, en ese lugar de la iglesia puede encontrar amor, aceptación, ayuda, esperanza, perdón, gracia, aliento y salvación. Y a Cristo. Estas cosas no las encuentra la gente en el mundo. La gente en el mundo ríe, se goza, pero en el fondo sufren una soledad cósmica. En el fondo se sienten vacíos, en el fondo se sienten no amados, en el fondo se sienten confundidos, desesperados, sin tener un propósito en su vida. Y la iglesia tiene el poder dentro de ella para ofrecerle en Cristo todas estas cosas. Por eso, hermanos queridos, es importante que como iglesia podamos nosotros suplir esta necesidad de la gente del mundo. Cuando usted ama a la gente, cuando una iglesia local ama a la gente se pasará la voz, porque no hay mejor propaganda que una iglesia puede hacer, que es una vida cambiada. Una vida cambiada es el mejor programa de propaganda que una iglesia puede hacer sin salir afuera. Ellos se pasarán la voz. Ellos sentirán y traerán a la gente que sabe que son como ellos y que también necesitan tener lo que ya ellos tienen. Amén. Voy a quedarme ahí. Pero quería darle lo esencial, hermanos. Note usted la relación importante que hay en la Biblia entre cabeza y cuerpo. Si nosotros miramos en el lugar donde estamos, vamos a encontrar que hay mucha gente, muchísima gente, que no conocen al Señor. Y hermanos, la única manera de poder ser una iglesia que atrae a Jesús a muchos es amándoles y supliendo las necesidades que el mundo no les da. ¿Estará usted dispuesto esta mañana a decirle, Señor, yo quiero sentir amor, compasión por los incrédulos, por los perdidos, como tú lo sentías? Déjeme decirle, mi corazón esta mañana no es estar aquí para llenar una parte más del programa. Estoy aquí porque quiero darle este principio porque amo esta congregación. Amo a los pastores, los amo a ustedes y sé que ustedes desean igual que yo que esta iglesia sea luz y sal para el mundo y para Cineguía. Pero hermanos, déjeme decirle, la experiencia de los años me ha enseñado que poco o casi nada podemos hacer si no dejamos que el Señor nos llene de amor por aquellos que aún no lo conocen. Amén. Mire cómo Jesús hacía. Cuando se encontró con la mujer samaritana, mire usted esta verdad ahí. Cuando vino la mujer samaritana a sacar agua, Jesús le dijo, adrede, dame de beber. Y la mujer dice, pero ¿cómo tú siendo judío, mejor dicho, cómo tú siendo hombre, me hablas a mí, ya que
En esos tiempos los hombres judíos no podían hablar con una mujer, menos si fuera samaritana. Y Jesús le dijo, y Jesús fue al grano, a la necesidad de esta mujer. Y le dijo, si tú supieras quién es el que está hablando contigo, tú le pedirías agua de vida y él te lo daría. ¿Y qué dijo la mujer? Señor, me parece que tú eres un profeta. Más que un profeta está aquí, le dijo. Y algo más dijo Jesús, anda, llama a tu marido. Y le dijo, no tengo marido. ¿Verdad? Dice, le dijo Jesús. Porque 5 has tenido y el que tiene no es el tuyo. Jesús no estaba juzgando, estaba entrando a su necesidad. Esta mujer estaba desesperada de amor, aceptación y estima y valor. Cuando esta mujer encontró a Jesús, mire usted, dice que todo el pueblo a través de ella vino a conocer a Jesús. Usted sabe que la primera iglesia, que la iglesia del Pentecostés levantó y plantó, ¿sabe dónde fue? Precisamente en Samaria. Fue Felipe el que fue a Samaria y ahí levantó la primera iglesia después del Pentecostés, que fue Samaria. Mire lo que hizo una sola mujer, que el Señor le amó con el amor glorioso, impactada por el amor de Dios, pasando por encima prejuicios religiosos y humanos, y le mostró amor por encima de todo. Esa mujer fue usada en las manos de Dios de manera poderosa. Nunca usted puede calcular el impacto que una persona que usted alcance para Cristo puede hacer, hermanos, y muchísima gente. Todo cuando hay amor. Y el amor no mueve a hacer algo por ellos. Póngase de pie, por favor. Gracias, hermanos, por su paciencia. Gracias, hermano John. Gracias, Pastor Julio. Gracias, Manolo. Gracias, hermano, por cada uno de ustedes. Pero en esta noche, en esta mañana quisiera decirles cuántos de ustedes en esta mañana quieren hacer un compromiso. No delante del pastor, no delante de mi persona, no delante del que está a su lado, sino delante del Señor. De comenzar a buscar a Dios y pedirle en oración que el Señor les dé amor por la gente inconversa, por la gente que no tiene a Cristo. Que de tal manera que usted pueda salir y hablarles. Y cuando esas personas comiencen a pisar la iglesia local, sientan que todos los abrazan y les muestran amor práctico. Yo soy uno de ellos, hermanos, que el Señor me alcanzó por el amor de una pequeña iglesita en un lugar humilde de la ciudad donde yo crecí. No tengo tiempo de contarle mi historia, pero yo llegué así, a Cristo. Yo creo que muchos de ustedes han llegado porque alguien le amó y le habló del Señor y le mostró amor. Pero aún hay mucho que hacer todavía. Pablo dijo, el Espíritu Santo que ha sido derramada, el amor de Dios en nuestros corazones. Estaremos dispuestos mañana a decir, Señor, dame amor, Señor, para amar. No, mis hermanos, porque entre hermanos ya nos amamos en Cristo, ¿verdad? ¿No es hermano yo? Pero ese amor es hacia adentro, ahora es el amor hacia fuera.